Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en una serie de textos bíblicos que abordan una de las tensiones, yo diría, más fascinantes de la existencia humana: la relación entre la libertad, la ley y la búsqueda de la felicidad. Exacto. Y de estos textos emana una pregunta que ha resonado durante siglos y que, va a ser el eje de nuestra conversación. ¿Cuál es la verdadera naturaleza y el propósito de la ley divina? O sea, ¿es un manual de instrucciones definitivo, perfecto, un fin en sí mismo? ¿O es más bien una etapa necesaria, sí, pero preparatoria? Un medio diseñado para llevarnos a un fin que la supera y la transforma por completo. Por mi parte, voy a defender que la ley es un regalo, una manifestación del cuidado divino. Es un camino claro y benevolente hacia una libertad auténtica. Y que las enseñanzas posteriores, como las que encontramos en el Sermón de la Montaña, no vienen a anularla, vienen a llevarla a su plenitud, a perfeccionarla. Y mi postura va a ser que, si bien la ley es efectivamente un don y una fase pedagógica indispensable, su función última y más profunda es precisamente la de revelarnos sus propias limitaciones. Es que actúa como un espejo para mostrarnos la necesidad de una conversión interior mucho más radical, un salto cualitativo que desplaza el foco del acto externo a la raíz, al corazón del ser humano. A ver, mi perspectiva se arraiga en la idea de que la libertad no es un vacío, sino una capacidad que necesita ser orientada. Dios nos crea libres y nos ofrece la ley no como una jaula, sino como el manual de uso de esa libertad. Lo vemos clarísimamente en el texto de Ben Sira el Sabio, que afirma sin rodeos que el hombre tiene ante sí la vida y la muerte, el bien y el mal, y la capacidad de elegir. La ley, por tanto, no es una imposición, es una propuesta. Y esta propuesta es celebrada de una forma, casi extática, en el Salmo 118, donde se describe no como un yugo, sino como una delicia, como la palabra de un padre que guía a sus hijos para que no se despeñen. Jesús, lejos de contradecir esto, declara explícitamente que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Esto para mí sella la idea de una continuidad profunda, de un perfeccionamiento. La obediencia a estos preceptos, entendida como una adhesión libre a la sabiduría divina, es el camino directo a una vida plena. Ya, yo lo veo desde un ángulo muy diferente. Coincido en que la ley es un don. Pero la naturaleza de ese don para mí es la de una herramienta preparatoria, una especie de andamio. Su propósito no es solo señalar el camino, sino también, y quizá principalmente, iluminar nuestra incapacidad para recorrerlo por nosotros mismos de forma perfecta. Cuando Jesús pronuncia esa secuencia de frases tan potente, «Se os dijo, pero yo os digo», no está simplemente añadiendo notas a pie de página a la ley mosaica. La está llevando a un terreno tan interior, tan profundo, que la lógica legalista simplemente se quiebra. Pasar del «no matarás» a «todo el que se irrite contra su hermano será reo de juicio» es que es una subversión total. Demuestra que la justicia que se busca ya no es la que puede administrar un tribunal humano, sino una transformación integral de la persona. La ley, en este sentido, nos muestra la meta, pero al mismo tiempo nos revela que para alcanzarla no basta con ajustar nuestro comportamiento. Hace falta un cambio de corazón, un cambio que la propia ley, por su naturaleza prescriptiva, no puede efectuar por sí sola. Empecemos por ese primer punto, el de la libertad y la elección, porque me parece fundamental. El texto de Ben Sira es de una claridad meridiana. Si tú lo quieres, puedes observar los mandamientos. Ser fiel depende de tu buena voluntad. La libertad humana se presenta como una capacidad real de optar por el bien. Y la ley lo que hace es estructurar esa elección. Pone delante, como dice el texto, el fuego y el agua, la vida y la muerte. No te obliga, pero te muestra las consecuencias. Por tanto, seguir la ley no es una limitación de la libertad, sino su ejercicio más pleno y maduro. Es alinear voluntariamente tu libertad con la sabiduría del Creador para alcanzar la vida. ¿Qué hay más libre que eso? Entre la opción A y la opción B, que se nos presentan ya definidas desde fuera.
La perspectiva que introduce el Sermón de la Montaña va mucho más allá. Plantea que la verdadera libertad no consiste solo en la elección externa de no cometer adulterio, sino en la liberación interna de la mirada, en educar el corazón para no codiciar. Uno puede cumplir escrupulosamente la ley externa, no acostarse jamás con la mujer de otro, y sin embargo seguir siendo un completo esclavo de la lujuria en su interior. Puede no matar a nadie, pero vivir consumido por la ira y el rencor. ¿Es eso ser libre? La ley externa define, por así decirlo, el perímetro del campo de juego, pero la verdadera partida, la verdadera liberación, se juega dentro de nosotros. Es un espacio al que la mera prescripción legal no puede llegar. Pero no es precisamente esa la función de la ley. Educar ese interior a través de la práctica externa. Al obedecer el precepto, poco a poco uno va conformando su voluntad y su efecto al bien que el precepto señala. No veo una dicotomía tan radical entre el interior y el exterior. La ley es una pedagogía integral. El acto externo modela el corazón. ¿Pero lo modela o simplemente lo reprime? Esa es la cuestión. Uno puede reprimir el impulso de ira para no acabar agrediendo a su hermano y cumplir así la ley, pero la raíz de la ira sigue intacta en su corazón, envenenándolo. Lo que Jesús propone no es reprimir la ira, es arrancarla de raíz a través de la reconciliación. Por eso insiste en que si vas a presentar tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dejes la ofrenda y vayas primero a reconciliarte. El acto de culto, el cumplimiento religioso, queda supeditado a la sanación del corazón. Esto es un cambio de prioridades absoluto. La ley te dice qué hacer, pero la transformación que se propone aquí cambia quién eres. Pasemos a la idea de la ley como regalo. El Salmo 118 es una pieza extraordinaria a este respecto. No es un texto sobre una obligación pesada, es un poema de amor a la ley. Resulta casi chocante para nuestra mentalidad moderna, que asocia ley con restricción. El salmista usa un lenguaje de deleite, de alegría. Dice, me regocijo en el camino de tus preceptos más que en todas las riquezas. Esto no suena como alguien que siente la ley como una carga, sino como un tesoro. La llama lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Es una guía activa y positiva. Pide a Dios, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Esto sugiere que es una fuente inagotable de sabiduría y vida, no una simple etapa a superar o un espejo que solo te muestra tus defectos. Es un argumento muy potente. La belleza de ese salmo es innegable. Pero déjame plantearlo de otra manera. Cuando le regalas a un niño unas ruedas de apoyo para su bicicleta, es un regalo maravilloso, indispensable y que le da seguridad. El niño lo ama. Pero el propósito de ese regalo es que, eventualmente, deje de necesitarlas para poder correr libremente sobre dos ruedas. ¿No podría la ley funcionar de un modo similar? ¿Ser un regalo pedagógico perfecto para una etapa concreta de la historia de la salvación, diseñado para enseñar a la humanidad a caminar moralmente, pero apuntando siempre a una madurez en la que ya no se necesite la misma estructura externa? No me convence la analogía de las ruedas de apoyo, porque sugiere que la ley es algo que se desecha. Yo la vería más como la gramática de un idioma. Al principio la aprendes de forma explícita, con reglas y ejercicios, pero un gran escritor nunca supera la gramática. La ha interiorizado de tal modo que juega con ella, la habita, crea belleza a través de ella, pero no la abole. La ley sería la gramática de la vida moral. Jesús sería el poeta sublime que nos muestra cómo usar esa gramática para escribir el poema del amor. Me gusta más esa analogía, pero aún así creo que se queda corta para explicar la radicalidad del cambio. El hecho de que Jesús tenga que reinterpretar los mandamientos de una forma tan drástica sugiere que la gramática original era insuficiente para expresar la plenitud del reino de los cielos. Fíjate en la frase clave. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí hay que detenerse. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? No eran gente mediocre. Eran la élite, los doctores de la ley, los especialistas. Su vida entera era un esfuerzo heroico por cumplir meticulosamente hasta el último detalle de la ley. Decir que todo ese esfuerzo no es suficiente es una bomba. No está pidiendo cumplir mejor, está cambiando las reglas del juego. Está diciendo que la justicia que Dios busca no es de la misma naturaleza. La ley, en su literalidad, establece un mínimo necesario, pero el objetivo final está en otra dimensión. Es el mapa, pero no es el destino.
Y eso nos lleva directamente a nuestro punto más conflictivo, el significado de la frase «no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento». Para mí, dar cumplimiento, en griego pleroio, significa llevar a la perfección, completar, realizar plenamente el potencial que ya estaba latente en la ley y los profetas. Es como un escultor que toma un bloque de mármol en el que ya está contenida la estatua y la saca a la luz. La ley decía, no matarás, y Jesús perfecciona ese mandato mostrando su raíz, la ira. La ley decía, no cometerás adulterio, y Jesús lo lleva a su plenitud señalando el deseo desordenado del corazón. Es una progresión orgánica, una intensificación, no una revolución que destruye lo anterior. Cada nueva enseñanza de Jesús se edifica sobre el cimiento sólido de la ley mosaica. El sentido de llenar hasta el borde, hasta que rebose y se transforme en algo nuevo. Es llevar la lógica interna de la ley a su conclusión última, para revelar sus límites y la necesidad de un paradigma diferente. Al interiorizar los mandamientos hasta el punto de juzgar la intención, la ira, el deseo, Jesús demuestra que el sistema basado en la observancia de actos externos ha llegado a su fin. Ya no se trata solo de la acción, sino de la disposición del corazón. El centro de gravedad se desplaza de una manera que lo cambia todo. Pero sigo viendo continuidad. El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a uno mismo ya estaba en el Deuteronomio y en el Levítico. Jesús no lo inventa, lo identifica como el corazón de la ley. Lo que hace es mostrar cómo todos los demás preceptos son expresiones concretas de ese doble mandamiento. Es una obra de iluminación, de mostrar la coherencia interna de la revelación, no de ruptura. Te concedo que el mandamiento del amor ya estaba, pero la forma en que Jesús lo convierte en el criterio absoluto que reinterpreta todo lo demás sí es una novedad radical. Fíjate en el tema del juramento. La ley permitía y regulaba los juramentos, era un sistema para garantizar la verdad en una sociedad. Jesús va a la raíz y dice, no juréis en ninguna manera, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, y añade una frase tremenda, porque lo que es más de esto, de mal procede. Está sugiriendo que el propio sistema de juramentos, aunque legal y necesario, nace de una desconfianza fundamental, de un mal que hay que superar. No está perfeccionando la ley del juramento, la está trascendiendo al proponer un ideal de transparencia total, donde los juramentos se vuelven innecesarios. Eso no es pulir, es proponer un mundo nuevo. Es un cambio de paradigma. Entiendo tu punto, pero incluso en ese ejemplo, el objetivo de la ley del juramento era la verdad y la fidelidad a la palabra. Jesús lleva ese mismo objetivo a su máxima radicalidad. La intención original de la ley se cumple de una forma más perfecta. Sigo viendo una trayectoria de crecimiento, de una semilla que se convierte en árbol. El árbol es mucho más que la semilla, pero no es una ruptura con ella, es su realización. La ley es la semilla, el sermón de la montaña es el árbol en su esplendor. Yo sigo viendo una metamorfosis, como la de la oruga a la mariposa. La mariposa no es una oruga perfeccionada, es una criatura nueva, con capacidades que la oruga ni siquiera podía soñar. La mariposa vuela, la oruga se arrastra. La justicia de los fariseos, por muy meticulosa que fuera, se arrastraba por el terreno de los actos externos. La justicia del reino vuela en la dimensión del corazón transformado por la gracia. Y la ley, como el capullo de la oruga, es la estructura necesaria para que esa transformación ocurra. Pero es una estructura que, al final, hay que romper para poder volar. Bueno, después de este diálogo, reafirmo mi posición. La ley es una manifestación atemporal del amor y la sabiduría de Dios. Una guía esencial para la libertad, que no queda obsoleta, sino que encuentra su máxima expresión y su interpretación definitiva en las enseñanzas de Jesús. Él la completa, la ilumina desde dentro, pero no la anula. El camino hacia una vida lograda siempre ha sido y será la fidelidad a la voluntad divina. Y la ley es su mapa privilegiado. Por mi parte, y agradeciendo la profundidad del intercambio, me mantengo en que la ley, siendo fundamental y divina, es una estructura preparatoria. Su grandeza reside, paradójicamente, en su capacidad para conducirnos a un umbral que ella misma no puede cruzar, el de la necesaria transformación interior. Jesús no solo la perfecciona, sino que la trasciende, invitándonos a una justicia de un orden nuevo, una justicia que no se escribe en tablas de piedra, sino que nace de un corazón reconciliado.
Es evidente que la tensión entre la norma externa y la convicción interna, entre la letra y el espíritu, es uno de los motores más potentes de estos textos. Explorar estas perspectivas nos obliga a no conformarnos con respuestas simples sobre la naturaleza de la libertad y la vida buena. Sin duda. Y nos recuerda que el material que tenemos delante es de una riqueza inagotable y que siempre ofrecerá nuevas vías para reflexionar sobre cómo se entrelazan en nuestra propia vida la ley, el amor y esa búsqueda incesante de la plenitud.